Se despertó anoche, siente cómo se le mueve. Yo hoy día en la mañana, mucha gente de hecho se sumó a la sintonía una vez que hubo un movimiento sísmico que ya se contabilizan 10 al oeste de Navidad, entre un promedio de 40 a 55 kilómetros. Al oeste de Navidad se han reportado varios sismos bastante generosos, 5,3 ayer a las 11 de la noche con 18 minutos. A las 12 de la noche con 11 minutos, 5 grados. Otro importante también en Navidad a las 7 con 13 minutos de esta mañana, a 5,1 grados también a las 9 con 5 minutos y 4,3 a las 11 con 2 minutos. Es el último, y como usted lo puede ver en pantalla a través de la web del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Todo esto aquí nomás, pues, en la región de O'Higgins, que enfrenta esta sucesión de sismos de mediana intensidad. Queremos conversar al respecto con don Sergio Barrientos, director precisamente del Centro Sismológico Nacional. ¿Cómo está, profesor? Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Sergio, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Nos tenemos que preocupar un poco qué lectura le dan ustedes? Bueno, en realidad esta situación que estamos viviendo con esta sismicidad, secuencia sísmica frente a las costas de Navidad, es una situación que la hemos visto en el pasado, en varias oportunidades anteriormente, en los años 2012, posteriormente el año 2018, han ocurrido estas secuencias sísmicas con sismos con tamaños del orden de 5, un poco más de 5, como en este caso 5,5, 5,3, y luego desaparecen, están aproximadamente unos cuantos días y luego desaparecen. Esto lo hemos visto en el pasado. Pero en un país tan sísmico como Chile, uno siempre tiene que estar preparado por la posible ocurrencia de un sismo de mayor magnitud, digamos, por supuesto. Ahora, estábamos haciendo recuerdos de la década pasada, que fue muy generosa en movimientos telúricos y muy grandes. En el norte, vimos en Iquique, Coquimbo, y también en el sur tuvimos el famoso 27F, ¿no? Que ese es un terremoto que, si bien acá en Santiago se sintió fuertísimo, ocurrió en el sur. Y uno hace recuerdo, profesor, y usted me sacará de mi ignorancia, uno hace recuerdo que el último terremoto importante acá en la zona central fue el año 85, en marzo, el 3 de marzo, si no me equivoco, y que tuvo una magnitud de algo así como 7,8 grados y que generó un fuerte impacto acá en la zona central. ¿Hay una ventana aquí? Porque ya ha pasado su buen tiempo ya. Usted tiene toda la razón. En realidad, cuando ocurre un sismo de magnitud 8 aproximadamente, ese terremoto es equivalente a que la placa de Nazca penetre bajo la placa sudamericana por alrededor de unos 6, 7, 8 metros, ¿no? Pero en general eso es como con los valores máximos, ¿no? Si el sismo tiene mayor magnitud, entonces va a haber un desplazamiento incluso mayor. Por ejemplo, en el terremoto del Maule, en 2010, hubo desplazamiento del orden de 20 metros. Eso es una magnitud 8,8. En el caso del terremoto del 1985, que es cercano a 8, usted tiene toda razón, 7,8 en una escala y 8 en otra escala, claro. Se liberaron, nosotros creemos, del orden de unos cuantos metros, de 5, 6, 7, 8 metros. Y esos se acumulan en aproximadamente 100 años, digamos, a razón de unos 6,5 centímetros que cada año la placa de Nazca trata de penetrar bajo la placa sudamericana. En 100 años se acumulan 6,5 metros, que es el equivalente aproximadamente a uno de estos sismos de magnitud 8. Así es que es una región donde el último sismo importante ocurre en 1985, es decir, hace unos 35 años aproximadamente. Y uno esperaría que en la escala de Chile sigan ocurriendo terremotos importantes en todas partes, ¿eh? No solamente en la zona central de Chile, sino que en otros lugares donde incluso ha transcurrido más tiempo sin que hayan ocurrido grandes terremotos. Así es que lamentablemente Chile está continuamente expuesto a la ocurrencia de estos grandes eventos. Es súper interesante ver la característica geomorfológica que tiene nuestro país, porque al final nosotros somos como esta subducción que levanta la cordillera, ¿no es cierto? Y nosotros somos como el relleno entre el mar y la cordillera, que es un verdadero sistema de falla. Los terremotos tienen ciertas, perdón,
¿La sismicidad tiene ciertas ventanas que están bien localizadas o bien determinadas en nuestro país, o esto es sorpresa nomás? Si usted habla por ventanas, en el sentido de espacialmente, Especialmente, claro. hay una continuidad, yo diría que en todo el país, desde la frontera con Perú, en el norte de Chile, desde Arica hasta la península de Aitao, Claro. es la placa de Nazca la que penetra bajo la placa sudamericana, y aproximadamente yo diría que en este sector el movimiento es similar en características, aunque varía de lugar a lugar. Digamos, el terremoto de 1960 de la península de Arauco hacia el sur, por ejemplo, es un poquito distinta. El terremoto que han ocurrido ahí son tremendamente grandes, 9,5 ha sido el mayor, y hacia el norte, entonces hay los terremotos depende del tamaño que tengan. Si es un 8,8, hay unos 400 kilómetros de longitud de ruptura. Si es de 8, aproximadamente unos 160 kilómetros. Si es de magnitud 7, estamos hablando de unos 90 o un poco menos kilómetros. En fin, esos son los tamaños habituales en los cuales la placa de Nazca se desplaza bajo la placa sudamericana. Esas ventanas que usted dice corresponden debido a la convergencia regular de 6,5 centímetros por año. Entonces uno puede estimar cuánto se ha acumulado Ya. en desplazamiento equivalente, y con eso estimar el tamaño del terremoto que podría ocurrir. Pero además ocurren sismos que no están asociados directamente al contacto entre ambas placas, sino que al interior de la placa que subducta, o también, como muy bien lo decía, con la deformación de los Andes, o la deformación de la placa sudamericana, que está generando los Andes, que está generando esta cordillera. También hay una tremenda deformación, y justamente nosotros estamos alojados ahí donde ocurren sismos de contacto en la placa, en el contacto entre placas, y estos sismos también un poco más superficiales, o incluso al otro lado de la cordillera, también en Claro. Argentina, en San Juan, Mendoza, ocurren sismos de importancia que son producto de esta convergencia. Así es que esos temblores los conocemos un poco menos su regularidad, pero también pueden afectar fuertemente las actividades del ser humano en ambas regiones, digamos. Profesor, ¿cuándo ustedes advierten, por ejemplo, de que una seguidilla de temblores puede ser precursor? ¿Es precisamente por lo que me está diciendo? Porque ustedes tienen monitoreado, por ejemplo, un sector de la convergencia entre placas y que ustedes dicen esto ya debería tener, qué sé yo, una profundidad de 8 metros aproximadamente. ¿Eso les permite a ustedes decir, por ejemplo, que pueden ser temblores precursores o simplemente enjambres sísmicos que no tienen mayor relevancia? ¿Cómo se hace ese análisis? Yo sé que es una pregunta que quizá un poco complicada y un poco técnica, pero... Sí, y lamentablemente no tiene una respuesta específica, Ya, porque solamente el hecho de poder catalogar a un sismo como precursor es que algo que suceda más tarde sea de mayor magnitud. perfecto. Y eso no lo podemos anticipar. No podemos decir en este momento que un terremoto de magnitud mayor va a ocurrir dentro de un poco tiempo, ¿no? Sabemos que en la costa de Chile van a ocurrir terremotos en el futuro, pero no sabemos cuándo. Eso ha ocurrido durante los últimos miles de años y millones de años, y va a seguir ocurriendo durante los próximos miles de años también. Lo que hemos podido ahora caracterizar de mejor manera es que la red sismológica que se ha instalado, yo diría que después de el terremoto del 2010, se ha instalado esta red sismológica que permite caracterizar todos aquellos temblores que son sensibles por la población, que son perceptibles. Y eso nos ha permitido entonces ver en mayor detalle algunas zonas, cosa que no podíamos ver antes. Claro. Obviamente, los sismos de menor magnitud no los vamos a poder ver todos, pero sí aquellos que pueden ser percibidos por la población. Y eso nos ha permitido entonces caracterizar algunas zonas con el detalle que requerimos para ver los sismos de menor magnitud, incluso aquellos que están en el borde, que hay de magnitud 3 o 2,5, que no son percibidos por la población, pero son suficientemente grandes para ser capturados por esta red. Y eso nos permite entonces establecer la sismicidad
que está ocurriendo habitualmente en el contacto entre ambas placas, o también, como decía, en otras zonas al interior de la placa que subducta, o también en la zona que se deforma de la placa sudamericana. Pero es Profesor, solamente en los últimos tiempos que estamos teniendo esta capacidad. profesor, le queremos dar las gracias por su tiempo esta mañana. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional. Muchas gracias, que tenga un muy buen día. Muy bien. Pues nada, hasta luego. Y ustedes también.